Padre, no quiero casarme, parte 7. El gatito Max, al escuchar lo que dijo Jubel, quedó en shock, pero le respondió que no sabe de lo que está hablando, aunque en su interior se preguntaba cómo es que ella se dio cuenta. Max, muy nervioso, le decía que hay un malentendido, pero Jubel con una mirada fría le decía que lo espera en la terraza, porque tienen que hablar. Así que, pobre gatito, lo descubrieron. Él estaba muy asustado y Jubel con una reverencia se despedía. Él trató de detenerla, pero fue inútil, porque ella lo ignoró por completo. Esto entristeció a Max porque él no quería que las cosas sucedieran así, pero no había más remedio. Debía afrontar las consecuencias. Jubel estaba triste porque no podía creer que el chico del que se había enamorado sea el príncipe heredero, y empezó a recordar todo lo que pasó durante el tiempo que estaban juntos y la forma en cómo él se comportaba con ella. No era de un chico común y corriente, sino que era la persona a la que ella menos quería ver. A los pocos minutos llegaba Max. Ella regresó a mirarlo y al verlo con la máscara, pensó que él quiere seguir engañándola y que si las cosas son así, ella no tiene nada más que hablar con él, y en tono molesto le decía que ella aún no ha respondido a su propuesta de tener una relación de verdad. Se la iba a dar después del banquete, pero debido a lo acontecido, se la iba a dar ahora, y con una expresión fría y de tristeza le decía que rechazaba su confesión. Esto sorprendió mucho al gatito Max, pero ella le decía que una relación así no iba a funcionar, y peor si él la sigue engañando. Él, todo asustado, le decía que no había querido mentirle y que reconsidere su decisión, pero ella, decidida, le expresaba que no la va a volver a ver y le agradecía por haber bailado con ella por última vez. Max sintió que el mundo se le venía encima y, sin tener más fuerza, terminó arrodillado ante Jubel. Ella se sorprendió mucho al ver a su gatito así, tan abatido. Él con sollozos le decía que se había equivocado, que nunca quiso ocultarle su identidad, pero que ella le tenía miedo, se había asustado y aparte creyó que si le decía la verdad, ella lo iba a dejar. Él le suplicaba a Jubel que le permita estar junto a ella para siempre, pero Jubel, preocupada, le pedía que se levante, que no haga esto. Sin embargo, él deseaba su perdón. En eso, ella, al ver la mano vendada de su gatito, recordaba que él fue quien la protegió. Él seguía expresándole que la ama, pero ella estaba confundida, porque no podía confiar en él y no sabía qué es lo que siente él por ella. Pero de pronto se acercó a él y, quitándole la máscara, vio que su hermoso gatito estaba llorando. Él seguía diciéndole que la ama. Ay, no, pobrecito. Jubel, al verlo así, le dieron ganas de llorar, pues él suplicaba su perdón. Jubel entendía que si el príncipe es el hombre que ella ama, quizás todo lo que sucedió en su vida pasada no fue como ella pensaba. Así agarraba la carita de Max y le daba un dulce beso en la frente para calmar su llanto. Max la miró y la vio sonriente y ella se quedaba sin aliento. Y así de la nada, él la besó. Jubel simplemente correspondió. Y ¡qué bello! Un hermoso beso lleno de amor. Sin embargo, el beso duró solamente hasta que Jubel estaba a nada de desmayarse por falta de aire. Aunque en este momento ella le hizo prometer que no volviera a engañarla y que ahora sí son novios de verdad, por lo que tendrá que respetarla y escucharla, pero sobre todo quedarse a su lado para siempre. Max, todo obediente, aceptó, aunque mientras se abrazaban ella quería saber por qué no le contó antes, y es lógico, ella no quería saber nada del príncipe. Así ella recordó un montón de insultos que sabía decirle al príncipe, así que nerviosa aceptaba la disculpa de Max, aunque le comentó que todos esos rumores son por culpa de su madrastra, la emperatriz. Pero ahora Jubel sabe la verdad sobre él, y así, con esto, ellos dos se volvían inseparables. Mientras tanto, en el palacio, el duque Regis se dirigía hacia la habitación sombra. Recordaba que su esposa siempre estaba muy nerviosa cuando todos los magos fueron capturados y enviados a las cárceles del palacio, pues nunca más volvieron a aparecer, y era evidente quién los mató. Mientras caminaba, vio la puerta de la habitación sombra y, al ver que todo estaba cubierto de barreras, decidió utilizar magia, pero cuando vio que una estrella en sus anteojos brilló, supo que alguien estaba cerca, porque su
amigo Devin le había dicho que ese artefacto puede percibir cualquier persona dentro de los 100 metros y que cuando alguien se acerca, esta brillará. El duque corrió a esconderse, pero Pirex, el perro fiel del emperador, sabía que él estaba ahí, así que le decía que salga. ¿O acaso no quiere salvar a su amigo? El duque sin más remedio salió y vio a Devin todo golpeado y sin poder moverse. Regis estaba furioso con el cuervo. Este animal con una sonrisa malévola le confesaba que lo había estado torturando y que sabía que era el mago de la mansión Ploen, aquel declarado muerto hace varios años. El animal le decía que él es el héroe ante todo el país, pero ante él es solo un perro rabioso que no reconoce a su dueño. El burro hablando de orejas, porque aquí el único bicho es el emperador. El duque estaba furioso y fulminaba al cuervo con su mirada, pero este bruto le seguía diciendo que si ya olvidó cómo murió su esposa y si le gustaría que pase lo mismo con su hija. Esto sacó de quicio al duque y con una mirada de furia le decía que lo matará. El perro de Pirex con su espada se puso frente al cuervo para según defenderlo, pero este le dijo que no es necesario, y así el emperador invocaba la magia del anillo de Circe, asomando así un gran dragón rojo. Pero había algo peculiar, solo el duque podía escucharlo. Así terminó este atrapando al duque y le decía que había esperado mucho tiempo para verlo. Le contaba sobre el pasado, cuando su hija se desvivió, cómo se sintió el matar a todos los que estaban involucrados con su muerte, y que en vez de vivir en un mundo así, debería destruirlo él mismo. El duque con su último aliento gritó el nombre de Juvel, y como ella estaba con Max, se giró con sorpresa. Max le preguntó que qué pasaba, pero ella sonriente le decía que no era nada. Pero le preguntaba a Max que si sabía dónde está su padre, aunque ya su padre estaba siendo controlado por el anillo de Circe. Sus ojos azules se pusieron de un color rojo vivo, y el emperador le decía que el villano que destruirá al mundo será el mismo que lo salvó. El duque tenía la mirada sombría, porque estaba siendo controlado por el dragón rojo, y el animal del emperador le decía que ahora sí parece un perro con correa. Le ordenó que mate a Davis. Ya el duque se acercó a él y estuvo a punto de matarlo, hasta que aparecía su esposa Amelia, diciéndole que no lo haga, que él no es culpable de nada, siempre hizo todo para protegerlas. Así le decía cuánto lo ama y que siga luchando. Regis lloraba, gritaba el nombre de Amelia, haciendo que él vuelva en sí. Con esto soltó la soga de Davis, permitiendo que huyera, aunque al momento volvió a ser controlado por el dragón rojo, el cual estaba furioso porque Regis jamás podrá abandonarlo. Así que le pedía que juntos destruyeran todo este imperio. Un poco más tarde todos estaban disfrutando del banquete, pero Juvel estaba preocupada porque no sabía nada de su padre, hasta que vio que llegaba con el emperador. Este cuervo estaba furioso, había agotado bastante magia por culpa del anillo, pero a la vez se sentía feliz porque tenía controlado al duque, quien estaba con una mirada perdida. Minutos después el duque se encontraba en los exteriores del palacio y Juvel se acercó a él con una sonrisa diciéndole que lo había estado esperando, pero el duque con una mirada sombría no le dijo nada y simplemente se fue. Esto sorprendió a Juvel, y como es de esperar, el gatito Max, que estaba escondido entre los arbustos, salía preocupado. Preguntaba a Juvel que si su maestro se encuentra bien. Juvel, toda triste, le preguntaba a Max que si llegaran a encerrarla por atentar contra la familia imperial, él como príncipe la torturaría. Pero para Max eso es impensable, ya que el duque y ella son la única familia que él tiene. Ella se preguntaba qué habría pasado si él no se hubiese enamorado de ella. Él respondía que tarde o temprano lo hubiese hecho y que su maestro está actuando así porque algo debió haber pasado. Juvel estaba triste y Max, al verla así, le dijo: Juvel, tu padre te quiere mucho. Ella pensó en que todo lo que sucedió en su vida pasada simplemente no fue como ella pensó, y que su padre la ama mucho, pero a lo mejor tiene un secreto que no puede contarle, y por eso él la trataba tan fríamente. Así que quería averiguar qué es lo que le está pasando a su padre.
Unas semanas más tarde, Jubel estaba preocupada. No había podido hablar con su padre y cada vez que lo encontraba le ponía más y más excusas. Ella lo extrañaba mucho, pero en eso Marilyn se dirigía a la habitación de Jubel llevándole comida, aunque fue sorprendida por el gatito Max, quien le decía que no diga nada y que él le llevará la charola de comida a su novia. Ella sonrió y aceptó y así Max se acercó a Jubel, pero como ella estaba tan distraída no se dio cuenta. Max le dio de comer en la boca y ella pensó que era Marilyn, hasta que su gatito con una hermosa sonrisa le preguntaba si ahora se siente un poco mejor. Jubel se sorprendió, pero rápidamente él se acercó a ella preguntando si acaso él ya no le interesa. Pero no es así. Max enseguida la abrazaba con tanto amor porque la había extrañado mucho, pero había tanto que hacer que no pudo venir a verla más pronto. Jubel con este abrazo se sentía mejor, aunque enseguida lloraba. Max, preocupado, quería saber qué le ocurre. ¿Acaso está enferma? Porque si era así, él no lo soportaría. Le pedía que descansara, pero de la nada aparecía Regis. El duque estaba serio, quería saber qué hacen. Jubel rápidamente empujó a Max y le decía a su padre que no es lo que parece, pero el duque con una sonrisa le pedía a Jubel que lo dejara conversar a solas con Max. Así Max y el duque fueron al cuarto de entrenamiento. Max quería saber por qué él aún no lo acepta, quizás porque no tiene mucho autocontrol. Sin embargo, por más que preguntaba por ello, Regis no reaccionaba. En eso Max recordaba lo que dijo su informante. Él había enviado a seguir a Pirex y así supo que Pirex había capturado a alguien y en la noche del banquete el duque, el emperador y Pirex habían entrado a la habitación sombra y que cuando salieron el duque estaba extraño. Todo esto lo tenía preocupado porque sabe bien que Regis no está bien. Ya en la sala de entrenamiento, Max le preguntaba qué iban a hacer ahí. El duque le comentó que una vez le preguntó a su hija cuál era el hombre ideal para ella, y ella le respondió que ese hombre tiene que ser más fuerte que su padre, y agarrando la espada le dijo a Max: Si quieres a Jubel, tienes que vencerme. Ay, Max, vas a necesitar un milagro para vencer al duque. El duque estaba todo sombrío y frío porque después de que estuvo bajo el hechizo del anillo, había despertado medio día después del banquete. Y estaba enfadado porque el emperador había descubierto que Devin está vivo, pero sabía que ahora estaba débil porque está bajo el hechizo del anillo y que es capaz incluso de matar a su propia familia, ya que él pierde el control y eso lo enfurecía. La palomita había llegado hasta él y con arrullos hizo que el duque se sienta mejor. Pensó en que el emperador necesita de un mago para utilizar el anillo y que sin un mago cerca de él no podrá hacerlo, así que debía asegurarse de encontrar a Devin antes de que el emperador lo haga, y así envió a su palomita a hacer el trabajo. Dado a eso, el duque no había podido estar con su hija porque estaba averiguando por todo lado para poder dar con el paradero de Devin, pero no habían resultados. Así que se había decidido a entrenar a Max para que sea más fuerte que él. Y en la sala de entrenamiento, el duque le entregaba la espada a Max. Le pedía que lo ataque y que le gane, porque un hombre débil no puede estar con su preciosa hija. El gatito, un poco sorprendido, le decía que si esa es la única manera de estar con Jubel, entonces no iba a perder, y que cuando ella cumpla la mayoría de edad, él le va a pedir matrimonio. Claro que esto molestó al duque, pero sabía que jamás permitirá que alguien débil esté con su hija. Así empezaba la gran batalla. El duque con un movimiento lograba cortar a Max, y en un pequeño descuido, el duque atacó con todo haciendo que Max caiga al piso, perdiendo su espada. El duque le mencionaba que acaso pensaría que iba a estar con su hija sin afrontar las consecuencias. Max por un momento sintió que el duque iba a lastimarlo de verdad, pero justo en ese momento Jubel llegaba y llamaba al gran duque padre, algo que jamás había dicho, sorprendiendo mucho a Regis. Este le preguntaba si acaso lo llamó padre y Jubel se puso nerviosa. Se disculpaba, pero que por solo una vez deseaba llamarlo así, aunque ella sí se asustó porque pensó que estaba por lastimar a Max. De la nada ella empezó a tener recuerdos de cuando era pequeña y lo felices que eran los tres juntos. Jubel siempre les decía papá y mamá, pero de pronto un fuerte dolor de
cabeza llegó a ella. El duque, preocupado, le preguntó que si estaba bien, y ella decía que no era nada. Más bien se disculpaba por llamarlo padre, aunque para el duque esto era un honor. Y con una tierna caricia le decía a Jubel: mi dulce bebé. Ella empezó a llorar porque había deseado tanto que su padre le dé amor y cariño. Incluso llegó a pensar que esto solo era un sueño o un recuerdo. Aunque el muy loco de Max le decía a su suegro que cómo puede hacerla llorar, y el duque pensaba que cometió un error. Pero ella solamente le decía que había estado tan distante con ella, que le preocupaba que él la siga tratando como en el pasado. El duque se quedó en silencio, pero de pronto abrazó a su hija y le decía que lo siente, que no quería lastimarla de nuevo. Max le decía a Jubel que no llore, que su suegro siempre había sido callado y solitario, y que es por eso que no sabe lo que él está pensando. Y es cierto, porque él desde su infancia había sido así, aunque cuando se casó mejoró un poco. Al poco rato los tres se encontraban tomando té. Max, con mirada dulce y tomándole de la mano, le preguntaba a Jubel si ya estaba más tranquila. Ella asintió, aunque el duque estaba celoso, y le aclaraba que aún no lo ha reconocido, porque aún no logra derrotarlo. Así que le impedía acercarse mucho a su hija, y ni modo. Aunque Jubel le decía que entonces él debería trabajar muy duro para obtener tal permiso. Max decía que cuando estaban luchando pensó que solamente era una excusa para oponerse a su relación, pero no es así. El duque solamente lo hace para que él pueda proteger bien a su hija, pero Max le recordaba que no por nada es considerado el sádico del imperio. Jubel se reía porque por ese apodo no quería salir con él, y claro que Max, con cada desprecio de Jubel, sentía que le atravesaban una flecha en el pecho. Pero ahora ya todo es diferente, y dado a que su padre siempre quiso que ella se casara con el príncipe, seguramente no va a oponerse. El duque se quedó asombrado con estas palabras, y Max, con una enorme sonrisa, le decía que es un alivio que ahora el príncipe sea un hombre tan lindo y adorable. Palabras que enfurecían ciegamente al duque. En su pensamiento maldecía al pobre gatito, pero de la nada Jubel se retiraba, permitiendo que Max conversara a solas con su padre. Max estaba preocupado, le pedía que no lo dejara, pues claro, si Jubel lo deja, Regis lo hará picadillo. Aunque Jubel se fue, el duque furioso preguntaba el por qué le mintió a su hija, pero Max jamás mintió, solamente ocultó cierta información por un bien mayor. Bueno, según. Aunque en eso Max preguntó ¿qué es el anillo de Circe? Regis no sabía qué decir, y así Max sabía que ese anillo está relacionado con él, y que por eso está siendo dominado por el emperador. Aunque aún se preguntaba ¿cómo es que hay magos si tras la guerra todos se ocultaron o huyeron? Además está prohibido usar magia, exceptuando a la familia real. Pero había escuchado rumores de que el emperador estaba capturando a magos y utilizándolos para experimentos. Además, a Max le había llegado una carta con un idioma único, el cual Regis le enseñó porque era muy usado durante las guerras. Al abrirla, él se sorprendió, y esa es la razón del por qué hoy quiere saber qué es el anillo de Circe. El duque ignoró su pregunta, diciéndole que no sabe de qué habla, aunque Max insistía en conocer la verdad. Él ya había completado su investigación sobre lo ocurrido en el banquete, e incluso en este momento Max le mostraba la carta que le había enviado el mago que servía a su padre, y era una nota antes de desvivirse. Ahí le explicaba todo sobre lo que había ocurrido con los magos, y que él había ayudado al emperador para sus maléficos propósitos, quitándoles los poderes a los magos y dándoselos al emperador, y que cuando la guerra había estallado, el emperador quería más magia, y fue tanta la curiosidad por saber por qué el emperador necesitaba tanta magia, que así terminó descubriendo a Circe, quien fue el padre del primer emperador del imperio, el cual era un dragón malvado que intentó destruir a todo el imperio. Incluso supo de la diosa mágica Fafnir, quien protege a los magos del imperio. Y ahora Max sabe que el ojo de Circe era un cristal
mágico que reunió los poderes mágicos para confinar y sellar a la diosa Fafnir. Así que este mago le dejó una serie de información importante para que así pueda detener al emperador, pues solo el dueño del anillo puede utilizarlo, y que éste puede poseer y manipular a cualquiera siempre y cuando éste le provea de magia, y que el actual dueño del anillo es el emperador Darius. Pero Max estaba estresado, porque habían algunas partes de esa información que no entendía porque estaban dañadas, aunque ya sabía lo más importante, que su maestro tiene un contrato con el anillo y de por sí con el emperador. Max molesto le reclamaba el por qué había hecho ese contrato, pero el duque le respondió que lo dejara así y que no preguntara más. Max sabía que puede confiar en él, y ante ello el duque le contaba que si quiere saber el por qué, entonces debería entrenar con él 2 veces por semana. Solo así le dará lo que necesita para casarse con su hija. Max estaba aturdido. Regis estaba triste, pero el duque pensaba mucho en su esposa y en todo lo que él hizo para salvarla, pero aún así no lo consiguió. Mientras tanto, en la mansión del cucaracho, estaban haciendo reparaciones en la casa después del incidente que pasó. Mikhail había pasado solo bebiendo después de lo que ocurrió en el banquete, y como era de esperarse, la serpiente venenosa de su primo llegaba a burlarse de él. Pero como Mikhail no lo iba a aguantar, le dijo que se largara. Pero él, burlándose, le decía que solo quiere ayudarlo y le preguntaba que cómo se había golpeado. Esto hizo enfurecer al cucaracho porque recordó que si no hubiese sido por la intervención del príncipe, él hubiera cumplido con su propósito. Pero qué mal que está este hijo de su mamita. El tonto del primo le decía que por qué en vez de tratar de enamorar a la princesa, mejor no utiliza su debilidad, ya que ella es una hechicera. Esto puso feliz a Mikhail, ya que esto lo favorece para poder lograr sus oscuros propósitos. Por otro lado, Jubel había organizado una pequeña reunión con sus amigas, y de invitada especial estaba la princesa Beatriz. Todas estaban asombradas y nerviosas porque parecía que Liche estaba molesta, pero así empezaron con lo importante: los preparativos para la fiesta de mayoría de edad de Jubel, y ella toda feliz le decía a Liche que le gustaría que ella esté ahí. Liche feliz le decía que no faltará a esa fiesta, y todas ya empezaban a planificar todo. Liche con Jubel era feliz. Gracias a ella sentía paz que ni en sueños hay en el imperio. Pero de la nada Liche vio a su hermano escondido entre los arbustos y estaba tan molesta. Así que al rato ella salió a reclamarle a Max el por qué está ahí. Él, claro, venía por Jubel. Sin embargo, Liche odiaba la idea de que su amiga esté con el tonto de su hermano, pero se fue para atrás. Cuando Max le contó que ya es novio de Jubel, ella no le creyó, pero esto no le importaba a Max, aunque sí le advirtió que Mikhail no la iba a dejar de molestar, pues sigue visitando a la emperatriz. Liche respondía que ella ya había enfrentado a su madre y que muy pronto el cucaracho ya no será un problema. Esto alegraba a Max, pero de pronto aparecía Jubel. Ambos se sorprendieron y Max le dijo a Liche que muy pronto Jubel se convertirá en su esposa y que le guarde el secreto, ya que le debe una, porque él la salvó de Mikhail. Liche estaba furiosa porque su hermano le había tendido una trampa, pero ni modo, hay que tomar las oportunidades. Apenas Jubel se acercó, Liche se disculpaba y regresaba al salón. Jubel quería saber de qué hablaban estos dos, pero Max solamente le contó que ya le había dicho que salen juntos. Jubel le pedía que la acompañara en la reunión, pero Max no puede aún revelar su identidad. Hay muchos malos que buscan saber la debilidad de él, y que solo pocos conocen su verdadera identidad, y aunque no se lleve bien con su hermana, ambos buscan protegerse. Pero desde que la emperatriz tomó el trono de la madre de Max, su vida corre mucho peligro. Siempre han tratado de matarlo, incluso lo atacó haciéndolo parecer un tirano, aunque salió victorioso. Con esa reputación nadie se enfrentaba a él. Sin embargo, ahora que tiene a una persona especial, debía hacer que todos sepan quién es él en realidad. Jubel le agradecía y le preguntaba si acaso le oculta algo más, pero él con susurros solamente le decía: Ya me tengo que ir. Poco después, él se encontraba
encontraba con sus empleados y se puso furioso al ver que no habían logrado restaurar la carta del mago. Pero de pronto le dijeron que la carta había sido alterada por una tercera persona, pero que ellos habían logrado transcribir a partir de las huellas dactilares. Max al leerla se asustó mucho porque lo que la carta decía es que la vida de la persona que es controlada por el anillo está ligada a la del propietario, en este caso al emperador, y que si él muere, el duque también morirá. Esto puso a Max todo triste y pensando en que casi comete una locura, porque su objetivo era darle matarile a su padre. Si hubiese pasado, Jubel hubiese sufrido mucho y él no desea eso. Quizás su maestro no le dice nada, pero ni él mismo sabe cómo librarse de ese contrato. Pero Max estaba dispuesto a buscar más información, así que sus sirvientes lo ayudarán investigando en libros antiguos, aunque por ahora debían saber todo lo que hace Pirex, el perro fiel del emperador. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el cucaracho de Mikhail le contaba al emperador que la princesa es una hechicera. Este cuervo, sonriendo, le decía que por qué le dice esto. Y este le decía que en uno de los libros antiguos se dice que los magos nacen con los ojos rojos, y que no había duda de eso porque ella se parecía mucho al antiguo emperador. Este cuervo se puso a pensar en que cuando ella nació, pensó que ella sería la continuación de su linaje, y su única esperanza para recuperar su autoridad, pero cuando le dijeron que no sentían magia en ella, él la dejó de lado. El emperador le comentaba que ella no puede ser una hechicera, pero Mikhail estaba tan seguro de eso que incluso ofrecía ayudarlo. Solamente cuando la princesa se encuentre en una crisis fuerte, su magia despertará. Así pasó con el primer emperador. Solo cuando estuvo a punto de morir, su magia despertó y pudo salvarse. El emperador reía creyendo que él está loco, pero le gustaba la idea de Mikhail. Seguramente la razón de esto debe ser fuerte, pero Mikhail pedía algo a cambio, que si logra hacer que ese poder despierte, el emperador lo aceptará como el acompañante de la princesa. Aunque Mikhail no sabe algo, que el emperador jamás respeta ninguna promesa. Pero si esto es verdad, el emperador finalmente podrá controlar al duque para siempre. Así que aceptó. Ya en la noche en la mansión, el duque estaba tan distraído que no se dio cuenta de que habían entrado al despacho, y pensando que era su sirviente, le dijo que como ya se acerca la fiesta de mayoría de edad de Jubel, que le prepare la más grande fiesta de este imperio, y que no escatime en gastos. Pero de pronto, este le dijo: «Padre, soy yo». El duque, todo sorprendido, se levantó y ella le decía que le había llevado algo de comer porque se enteró que había estado comiendo muy poco. Regis le pedía que no se preocupara por eso, pero Jubel, toda decidida, le decía que ella preparará su fiesta de mayoría de edad porque ya ha crecido y lo puede hacer ella sola. El duque con una sonrisa aceptó y le dijo que puede hacerla, pero por ahora debe descansar. De pronto asomaba la paloma de Regis, lo que puso a Jubel muy asustada, y deprisa le dijo a su padre que comiera bien y que más al rato lo verá, y así salía corriendo. Dejaba al duque confuso hasta que al girarse vio la palomita acercarse a él. Entendía el por qué Jubel salió corriendo, y para él era tierno que Jubel siga sintiendo miedo, aunque ya sea una adulta, y que después va a tener que presentarlas. Pero en eso notó que en la patita de la paloma había una nota. ¿Quién se la envió? ¿Y qué habrán escrito en ella? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Y no te olvides visitar nuestro canal principal, Vero Te Lo Cuenta, en donde encontrarás muchas más historias. Y no te olvides de visitar el canal de mi hermano Ivanus. Tiene historias geniales. ¡Hasta la próxima!